Hablar de la política y fundamentalmente de la labor que se viene desarrollando desde la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos. Su titular, Natalie Celi, ya se encuentra en nuestros estudios. Ha habido un tema, embajadora, y si nos permite, que ha sido noticia en las últimas horas, y usted también se refería a esta materia a través de su cuenta de Twitter. Supuestas presiones de la compañía Chevron para o hacia el Ecuador a fin de que no se renueven las preferencias arancelarias andinas. Embajadora, buenos días. Bueno, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y poder conversar también con el país. Efectivamente, y hay que aclarar el tema, porque no solo han pedido que no se nos renueve la TPDA, lo que solicitaron fue la suspensión inmediata de la TPDA, y esto es muy importante dejarlo en claro. Anualmente el USTR, que es la agencia que se encarga de administrar los convenios de preferencias arancelarias en Estados Unidos, tiene que emitir un informe de evaluación y emitir una recomendación acerca de los cumplimientos de los criterios de elegibilidad en cada uno de los programas de preferencias. Y Chevron, en conocimiento de esta revisión anual, pidió conjuntamente con el apoyo de dos cámaras, de las cuales pues él es miembro activo y además financia con grandes recursos muchas entidades que lo apoyan en Estados Unidos, pidió la suspensión de las preferencias. Esto es muy importante que se conozca en el país. Chevron pidió la suspensión inmediata y la no renovación en el futuro de las mismas. Es aún más grave esto, por embajadora. Supuesto que es muy más grave, y yo además ahí quiero recalcar que el informe fue muy positivo para el país, y el informe concluye que la TPDA sigue siendo extremadamente beneficioso para ambas naciones, y sobre todo que Ecuador aquí cumple un rol, una lucha realmente estelar en el combate contra el narcotráfico. Hay que también dejar muy claro al mundo que Ecuador se encuentra, digamos, en medio de dos países productores de droga, y que el informe de Naciones Unidas recientemente emitido sobre el estado de situación del cultivo y del tráfico de drogas en el mundo deja muy claro que si bien se redujo los cultivos y la producción de cocaína en Colombia, este incrementó en Perú. Es decir, Ecuador es una víctima de esta situación. Ecuador es una víctima porque nosotros sufrimos la violencia asociada al tráfico. Ecuador hace esfuerzos inmensos desde su política pública, desde su inversión pública. Existen logros muy importantes en términos de captura. Justamente el día de ayer el ministro Serrano dio los últimos informes, son 21 toneladas capturadas, más de 2.500 personas, es decir, Ecuador está cumpliendo aquí a cabalidad. No solo esto, sino que en el tema específico de litigios arbitrales, Ecuador tiene una historia de cumplimiento absoluto de los laudos finales. Embajadora, ¿cuán determinante puede llegar a ser la presión de la compañía multinacional Chevron? Porque hay que recordar también, amigas y amigos, que de por medio hay una sanción, una condena, y hay daños ambientales en nuestro país, especialmente a partir de la década de los 70, de los 80, en la región amazónica. Pero volviendo a lo que yo le decía, ¿cuán determinante puede llegar a ser la presión de Chevron? Es muy importante su pregunta. Primero hay que ubicar a Chevron. Chevron es una empresa multinacional que vende 5 veces el Producto Interno Bruto de este país. Justamente en las últimas semanas el propio presidente de la empresa ha visitado el Congreso para hacer lobby en relación a la suspensión de las preferencias para Ecuador, lo cual realmente me congratulo. Los informes han sido extremadamente técnicos y le han dado la razón a Ecuador, digamos, a esta altura del partido. En ese sentido, pues yo tengo que reconocer que en el Congreso existen diferentes tendencias que son favorables a gobiernos democráticos que luchan por los derechos humanos, que luchan por sacar a nuestra gente de la pobreza y avanzar en diferentes áreas importantes para el desarrollo de nuestro país y el buen vivir en nuestro país. Pero también existen grupos extremos, grupos que trabajan constantemente por mermar la imagen del Ecuador, por mermar los avances que este gobierno realiza, y pues en esos grupos probablemente esa posición de Chevron pudiera tener en el futuro asidero cuando toque la renovación, porque está ahora en manos de la administración el suspender o no las preferencias, y esto no se ha dado. La administración, si bien manifiesta, y a mí me gusta ser muy franca con el país, que se mantendrá vigilante o monitoreando el proceso, no ha encontrado ninguna razón para dar la suspensión. Además, también quiero recordar que el presidente Obama, cuando era senador, escribió cartas favoreciendo la posición de Ecuador y pidiendo que no exista una intervención
en este litigio. Hay que recordar que ese litigio está en las Cortes y es donde debe permanecer. No se debe llevar al campo de la política por intereses de unos cuantos, dejar a un país que realiza un esfuerzo realmente impresionante en la lucha contra el narcotráfico sin estas preferencias. Debemos, siendo realistas, embajadora, pensar que las preferencias en todo caso van a seguir, se van a mantener. Las preferencias se van a mantener de aquí hasta junio del 2000. Esto es lo que hemos conseguido en este momento, esto es lo que el informe que es público y que los ecuatorianos pueden leer, que fue publicado el pasado martes precisamente en las páginas web del USTR en Estados Unidos. Las preferencias siguen vigentes. Chevron no logró su objetivo de suspender las preferencias en el país. Habrá que ver pues cuando el tratado se venza, pero ahí también hay buenas noticias. Hemos trabajado, ha habido muy buena voluntad, tengo que reconocerlo, de las agencias federales, y hemos hecho lo que se llama una depuración de partidas en el otro sistema, que es el Sistema General de Preferencias, el CGP, y hemos encontrado que existe mucha oferta exportable que podría entrar libremente bajo esa categoría. Le doy un par de ejemplos. ¿Cómo no? Alcachofa, por ejemplo, nosotros exportamos mucha alcachofa en agua y en vinagre. En vinagre, digamos, no está cubierta por el CGP, pero en agua sí. Ciertos productos elaborados, como por ejemplo las harinas de banano, las harinas de plátano, el mango, y también le recuerdo al país que el 80% de nuestra oferta exportable no petrolera ya entra por el sistema de nación más favorecida, es decir, que no tendrán ningún problema al vencimiento. Aprovecho la oportunidad de estar en el país trabajando con las autoridades de la producción. Tendremos el martes un taller con el sector privado, porque hay que unir esfuerzos, hay que trabajar para hacer nuestra oferta más competitiva y prepararnos para cualquier escenario en el futuro. Embajadora, ¿cómo va su gestión? Cuéntenos, usted ya lleva algunos meses en la ciudad de Washington. Efectivamente, y quiero decir, porque siempre que regreso al país, el ATPDA ocupa un lugar especial, pero el ATPDA ocupa un lugar muy pequeño en mi agenda realmente en el país. Si bien mi trabajo consiste en luchar porque esa preferencia se mantenga, la agenda de la embajada corresponde a la agenda del gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, y esa agenda tiene muchísimos pilares y ya existen algunos avances en ese tema. En primer lugar, nuestros migrantes, ¿no? En primer lugar, existen ecuatorianos que realmente han sufrido por un estado migratorio no regularizado. Creo que hemos hecho trabajo muy de la mano con los cónsules, y hemos celebrado ya un acuerdo muy importante con la Secretaría de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, para proteger los derechos laborales de nuestros migrantes. Nos congratulamos de las recientes decisiones de la Corte Suprema en el sentido de no criminalizar el estado migratorio irregular. Esto es muy importante. Yo creo que esto se le ha dado poca importancia en el país, o no se ha hablado mucho del tema, pero es muy importante que la Corte Suprema con mucha claridad no criminaliza los estados migratorios irregulares. Esto es muy importante, y creo que existen avances en la dirección correcta, aunque no existe todavía una solución integral definitiva. Y luego hemos comenzado a hacer programas para beneficio de los migrantes, como programas de descuentos para el tema de medicinas. Hemos hecho acuerdos, como en su momento en el Ministerio de la Producción lo hicimos con Socio Ahorro, de esa naturaleza, para que sobre todo los temas médicos, si bien el IES ya está empezando un programa piloto para obtener salud, hemos obtenido también atención primaria con importantes descuentos para nuestros migrantes. Embajadora Celi, eventualmente su gestión pudiera hacerse o volverse en un momento determinado más compleja frente a estos cuestionamientos que se han hecho del gobierno nacional, presidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, a la labor que viene desarrollando USAID acá en el Ecuador. Bueno, yo creo que en ese tema no he participado en las reuniones de los informes de preparación, pero yo siempre llamo al diálogo. Yo creo que el diálogo es fundamental para encontrar soluciones a los problemas. Ecuador tiene una política soberana en todos los aspectos de las relaciones internacionales, y es obvio que Ecuador tiene una política clara de cooperación internacional, así que yo llamo al diálogo. Creo que a través del diálogo podrán encontrarse soluciones para que USAID pueda trabajar en el país y pueda colaborar en ese marco rector, respetando la política de cooperación y respetando las políticas soberanas de este país. Así que yo mantendría la esperanza de que el diálogo surja efecto, de que el diálogo en efecto se dé entre el gobierno nacional y USAID, y podamos encontrar soluciones a la temática. Le decía esto porque el canciller Ricardo Patiño hace tan solo 48 horas ya decía que la decisión se va a tomar ya en los próximos días, ya sería cuestión de horas. Así tengo entendido, pero creo que el diálogo es la solución para poder, digo con mucha claridad, Ecuador tiene una política soberana, Ecuador tiene una política rectora y unas líneas en la cooperación. Habrá que ver si USAID quiere colaborar con el país dentro de ese marco regulatorio y dentro de esas políticas claras. Yo creo que, mire, si hay algo que es importante y que el país necesita es tecnología y transferencia tecnológica para poder seguir avanzando
avanzando y que todas esas medidas que el señor presidente está implementando, como por ejemplo todo el tema de las becas de excelencia, el tema de Yachay, la ciudad del conocimiento, donde también la embajada está trabajando muy de la mano con Senacid, pueda surgir efecto. Deberíamos pensar, embajadora, que usted es partidaria de que se quede bajo las condiciones que se establezcan por común acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. En mi opinión personal, como le digo, no soy parte de esta comisión. Mi trabajo es ser la embajadora que le da cumplimiento a la política de exterior en los Estados Unidos, pero mi opinión personal sería que se dialogue, que se converse. Hay un mecanismo inclusive de diálogo bilateral que está activo y obviamente eso sí, muy claro, la cooperación tiene que seguir las líneas rectoras y soberanas de nuestro país. Embajadora, muchísimas gracias. A usted, muy buenos días. Ha sido Natalie Celi, quien se encuentra de visita en nuestro país, viene cumpliendo algunas actividades, recordamos, es nuestra embajadora del Ecuador.